Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hola amigos, hoy tenemos un rato para charlar con Juanma Salvador Sutton, que precisamente él vive en Amposta, Tarragona, y nos va a explicar, algo que ha hecho que nos llama la atención, que ha escrito un libro que se titula La salida del laberinto, un título muy sugerente. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué me cuentas? Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, háblame un poco de tu vida. Me estabas explicando que ese apellido tan original que tiene Sutton, de procedencia irlandesa. Sí, tengo, gracias a mis padres y familiares que han investigado sobre mis antepasados, sabemos que vienen de Irlanda y en el año 1600 y pico emigraron a Estados Unidos y ahí lucharon en Maine, en Portland, lucharon en la guerra de independencia contra los ingleses. Y luego, el hijo de este Sutton emigró a Argentina porque era marino mercante y su hija se casó con Lucio Mansilla, que luchó con el general San Martín en la guerra de la independencia contra los españoles y los ingleses. Así que tengo... Ya sí que tienes ahí antecedentes luchadores. Sí, bueno, también, mi historia es de inmigrantes también, porque por parte de mi padre, mis antepasados son del Líbano y el papá de mi abuela decidió emigrar del Líbano a Argentina, pero su hermano, que era el tío de mi abuela, decidió emigrar a Canadá en el Titanic. Lo que pasa es que, claro, obviamente nunca llegó, pobre. Vaya, bueno, pues ahora que nos has presentado este panorama tan interesante de tus antepasados, háblanos de ese libro que has escrito, La salida del laberinto, porque es muy sugerente el título del libro. Bueno, La salida del laberinto es una autobiografía, trata un poco sobre mi historia, de cómo a través de malas decisiones llegué a estar con 17 años en una situación de adicción a las drogas que me llevó al punto de estar a punto de morir por sobredosis. Y bueno, cuento de qué forma salí, de qué forma... ¿De qué tipo de drogas me hablas? Bueno, he llegado a probar cocaína, heroína, speed, anfetaminas, pastillas, todo lo que en esa época, cuando yo tenía 17 años, pues salíamos de fiestas, discotecas, hasta que alcancé un nivel en que me tomaba cocaína cada día. Por desgracia, Juanma, eso es algo habitual en muchos jóvenes, que no se dan cuenta del peligro que trae consumir ese tipo de drogas. Ya. Yo ahora mismo soy coach y me dedico a ayudar a muchos jóvenes a salir de estas situaciones y bueno, lamentablemente sí, como me pasó a mí, actualmente hay muchísimos jóvenes que por muchas causas, acaban evadiéndose de una realidad que no les gusta, encontrando refugio en todo tipo de adicciones, no solamente en la droga y en el alcohol, sino hoy en día está muy de moda los juegos online, de apuestas, las redes sociales, estar enganchado de una forma adictiva al móvil. Hay muchas cosas, incluso hasta la pornografía o hasta la ira, te diría. ¿Sabes? Todo aquello que anula tu dominio propio y se convierte en una adicción, pues muy mal. Bueno, yo escuché a una persona
muy interesante, que dijo que el problema que iba a haber en el futuro en la sociedad no eran las drogas, sino la violencia. Fíjate lo que me dijo. Y yo creo que lo estamos, perdón, comprobando actualmente con muchas conductas que hay en la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto nos habla de una forma clara, lo que estás diciendo, Juanma, del laberinto del que hablas en el libro. Sí, porque en realidad en la portada pone cómo alcanzar tus sueños tomando buenas decisiones. De hecho, esto que estás diciendo tú de que el futuro, la violencia puede llegar a ser una adicción, todo el mundo sabe que pegar a una mujer está mal, pero por alguna razón hay muchísimos hombres, sobre todo, que toman la decisión en el momento en el que pierden los estribos de maltratar a una mujer, ¿no? Entonces la pregunta está en qué es lo que te lleva a tomar esa decisión, ¿no? Si sabes que pegar a una mujer está mal, ¿qué es lo que te lleva a tomar la decisión de maltratarla una y otra vez? Y no solamente un caso, sino que cada vez hay muchos más casos, ¿no? Y es eso, tanto la ira como las drogas, como cualquier otro tipo de conducta adictiva o problema, puede llegar a ser un laberinto en el que te metes y en el que ya no sabes cómo salir. Entonces en el libro yo trato mi historia, pero puede ser aplicable a cualquier persona, no hace falta que esté pasando un problema de drogas. Se puede haber metido en un laberinto del que no sabe cómo salir y yo ahí explico la manera y el modo de cómo puedes hacer para salir de ahí. Bueno, según tú me cuentas, a los 17 años o así, empezaste a haberte metido en este laberinto, ¿no? Y al final conseguiste salir y ahora ayudas a otros. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Qué te ocurrió en la vida que pudiste salir de ese laberinto que te estaba ahogando ya tan joven? Bueno, lo que me ocurrió fue principalmente dos cosas. Una, que estuve a punto de morirme y en ese momento se te escapa de las manos. O sea, tú ya no tienes control sobre, en el momento que tienes la sobredosis y te estás muriendo, sabes que te vas al otro barrio. Entonces, en ese momento yo creo que todo el mundo debe pensar en Dios o en algo más allá, ¿no? Entonces a mí lo que me ocurrió fue que dije, yo era ateo, como muchas veces te he dicho, era más ateo que una piedra. Entonces yo le dije a la pared o al techo, hablándole, le dije, si realmente existe Dios, si realmente hay algo más, lo he hecho fatal, por favor dame una oportunidad. Quiero vivir, quiero cambiar. Entonces el punto de inflexión que yo también animo a mucha gente que pueda estar pasando por ahí, es que aunque no creen en Dios, yo creo que pueden creer en el creador del universo, en el más allá o en algo, y es esa fe sobrenatural que es la que te saca en ese momento donde tú ya no tienes control de lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me ayudó. La otra fue que a pesar de eso yo me salvé de ese momento, ¿no? Y pensé, digo, igual es que existe Dios o es una casualidad, pero al cabo de poco tiempo me estaba drogando otra vez y fue, mira, justamente en casualidad una situación de ira o de violencia contra mi madre, que esto lo explico en el libro, en el cual yo, pues por culpa de las drogas, estaba muy violento, ¿no? Y en un momento en el cual estuve a punto de pegarle a mi propia madre, algo que gracias a Dios no ocurrió, pues estuve a punto, tomé la decisión de que no quería volver a pasar por ese momento, o sea, yo no quería volver a estar en la situación de pegar a mi propia madre. Entonces, me acuerdo una noche que le dije a ese Dios o a ese algo que en ese momento no sabía, que o me ayudaba o yo apretaba el botón de apagar off de mi vida y acababa con mi vida. Y ocurrieron una serie de casualidades que cuento en el libro que fueron sobrenaturales y que en ese momento no tenían explicación para mí y me fueron llevando poco a poco a entender, a comprender y a conocer a una persona que yo ahora mismo le tengo como Dios, ¿no? Como Jesucristo, pero en ese momento
no tenía ningún tipo de conocimiento, solamente fue el reto de decir, si realmente está ahí, demuéstramelo, ayúdame. Y algo ocurrió. Bueno, y tuviste esa experiencia, o sea, esta búsqueda, movido por esa situación que estabas viviendo, tan negativa que te incluso pensaste en el suicidio, Sí. y bueno, una situación muy dura, pues en ese momento, pues varias personas te ayudaron a entender que ese Dios al que tú clamaste sin conocerle es Jesucristo. Sí. ¿Puedes explicar un Poco a poco poco. eso? Explicarnos un poco eso para ver cómo ocurrió dentro de ti, entender un poco mejor lo que nos estás contando. Bueno, al aprender, claro, luego empecé a aprender quién era ese Jesucristo, ¿no? Pero una de las primeras cosas que comprendí fue quién era yo, ¿no? Empecé a entender que quizás mi identidad estaba trastocada y estaba viviendo una vida que no era la mía y estaba viviendo la vida de otro, ¿no? Entonces, al darme cuenta quién era yo de verdad, empecé a tomar decisiones correctas en función de quién era yo, de cuáles eran mis talentos, mis dones. Volví a recobrar mis sueños que los tenía en un baúl de los recuerdos, llenos de polvo y de telarañas. Y todo eso el Señor me lo fue restaurando, ¿no? Y empecé a tener una relación personal. Yo siempre digo que no es una religión. Vivimos en un país, en España, que tienen muchos prejuicios debido a que, bueno, quizás hace muchos años o quizás en la actualidad tienen la imagen de una religión, ¿no? De una religión que castiga o que, ¿sabes? Y en realidad no, es una relación personal en la cual yo empecé a restaurar muchas cosas que estaban destruidas en mi vida. Pero al final lo que sí quiero dejar claro es que es uno el que toma la decisión, es uno el que toma la responsabilidad de su propia vida, no es Dios el que va a hacer las cosas por ti. O sea, en el momento en el cual yo estuve a punto de morir, Dios me dio ese plus sobrenatural. En el momento en el que yo no podía tirar adelante, Dios me dio ese empujón sobrenatural y me trajo una sanidad emocional y me restauró por completo algo que yo no podía hacer por mí mismo, ¿no? Y ese fue el milagro. Ahora bien, a partir de ahí yo tuve que ser responsable de mi vida, empezar a tomar decisiones correctas, cambiar mis hábitos, poner las cosas en la balanza y todo aquello que me alejaba de mi meta y me quería destruir, decidir no hacerlo y empezar a cambiar mi propia vida. Eso es una cosa que a veces la gente que no es creyente me dice, oh, ¿tú cómo cambiaste? ¿Qué? ¿Te cambió Dios, verdad? Y digo, no, o sea, en realidad uno, ¿sabes? Claro. La gente atea, la gente que no cree, dice, cambiaste tú, porque Dios no te puede, en realidad tú te crees que fue Dios, pero en realidad fuiste tú el que tomaste el cambio, la decisión y la responsabilidad. Le digo, pues claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y se quedan flipados como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Fui yo el que tomé la decisión y la responsabilidad de cambiar. Pero en el momento de estar a punto de morir, en el momento de tener que cambiar ciertas cosas de mi pasado, de mi vida, eso no lo hizo ni un psicólogo, ni un médico, ni eso solo lo podía haber hecho Dios. Eso fue un milagro. Entonces, ahí está en el punto de creer y de tener fe. Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo, Juanma, porque realmente es así. Conocer a Dios es comprobar que Él no solo no hace las cosas por ti, sino que Él te da luz para saber qué hacer y fuerza, poder para poder realizar lo que tú ves que te conviene. Y claro, de esa forma tú eres el que vas avanzando en el conocimiento de Él y en el conocimiento tuyo. Porque te das cuenta lo que te conviene hacer o lo que te perjudica. Yo me parece que es muy interesante lo que estás compartiendo, ¿no? Porque... Bueno, yo de hecho también me da mucha rabia a veces cuando me dicen, ¿y si Dios existiera, cómo es que permite las desgracias en el mundo y que los niños se mueran ya? Pero a ver, si Dios decidiera acabar con todo eso, pues seríamos todos marionetas, ¿no? Tendríamos todos unos hilos, ¿no?
y no tendríamos poder de decisión ni libre albedrío y todos funcionaríamos como robots. De hecho somos libres, y porque somos libres y tomamos malas decisiones, el mundo va como va. Dios no tiene ninguna culpa. Y Dios lo que hizo fue dejarnos el ejemplo de Jesucristo, que es el ejemplo a seguir, y nos dejó un libro y un manual de instrucciones, que es como lo que yo digo, el manual del IKEA. Tú cuando vas a comprar un mueble en el IKEA, dices, está tirado montar un mueble en el IKEA lo monta hasta un niño pequeño. Sí, a ver si tienes las narices de montarlo sin el libro de instrucciones. Vamos, es que te pago unas cañas a ti y a tus amigos. Te sobran tornillos, las herramientas que vienen ahí en la bolsa no sabes para qué son. En vez de te has comprado un armario y acabas montando una cama y dices, pero no era un armario esto. ¿Me entiendes? Pues la vida es igual. Dios nos dejó el manual de instrucciones de que es la Biblia. Entonces, claro, dicen, no, es que Dios no existe y la Biblia es un libro anticuado de la época de los dinosaurios. Sí, pues tú no la leas, después la vida te va como va y nos quejamos, claro. Y después te sale el churro del mueble del IKEA y te quejas, es igual. Bueno, la verdad es que me hace mucha gracia como lo explicas, ¿no? Porque es una forma muy directa y concreta. Y es que nos habla de la realidad de la vida. Pero sin las instrucciones de la vida, no podemos saber cómo vivir y disfrutar de la vida. Porque Claro. háblanos un poco de tu vida. ¿Qué cambio hubo cuando no conocías a Dios? Y después, ¿cómo vives ahora? ¿Vives feliz? Hola, que no te oigo. Hola. No, oye, yo me oigo perfectamente, ¿eh? Ahora, que se ha cortado, ¿eh? Bueno, Se ha cortado por un momento y no te oía. sí, pero bueno, mi voz y tu voz se están grabando bien, ¿eh? Vale. Bueno. Entonces, vuélveme a repetir la pregunta, porque Sí, no te oigo. ¿qué cambio notaste, percibiste concreto para que nuestros amigos que escuchan esta entrevista sepan de qué hablas? Antes de tener esta experiencia de este encuentro con Dios, ¿no? Que te cambió el sentido de tu vida y lo que experimentas ahora. Sé que estás casado, que tienes hijos, que tienes familia, bueno, explícanos un poquito. Bueno, sí, la verdad es que me ha cambiado la vida, estoy casado, soy emprendedor, ahora soy coach y estoy también montando alguna empresa online y la vida me ha cambiado muchísimo para bien. Y lo que más he aprendido en este proceso, que también lo cuento en el libro, es que en realidad, tanto si eres religioso como si no, como si eres creyente como si no, lo que debes hacer ya lo sabes. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Todos lo sabemos. El problema es que no lo hacemos. O sea, como te decía del libro de instrucciones, del manual del IKEA o de la Biblia, al final si tú lees la Biblia pero luego no la aplicas, no sirve de nada. Entonces yo realmente lo que aprendí fue que muchas cosas ya las sabía. Mis padres quizás me habían enseñado algunos valores, pero tenemos un cerebro reptiliano que hace que hagamos las cosas en contra de lo que realmente queremos hacer. Por ejemplo, tú te propones hacer una dieta y te propones una meta de adelgazar y hacer deporte, pero al final te acabas comiendo la tarta de nata y al final acabas no yendo al gimnasio. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos proponemos una meta y al final hacemos lo contrario? Entonces, descubrí que todos tenemos un cerebro reptiliano que debemos hackear, ¿no? Que tenemos una falla, ¿no? Hemos sido creados con una falla, ¿no? Que debemos solucionar. Entonces, la única manera de solucionarla es acudir al programador que nos programó, que ese es Dios, ¿no? Y el ejemplo lo encontré en la Biblia, en Lucas 22, cuando Jesús está en el... ¿Te refieres al Evangelio de San Lucas? Sí, muy bien. Cuando Jesús va al Monte de los Olivos y se pone a orar, ¿no? Entonces, claro, Jesús le dice a su papá, a su padre, mira, esta es versión Juanma, ¿eh? Le dice, mira, yo tengo mi voluntad,
Porque, ¿qué pasa? Jesús tenía un cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es aquel que está detrás de la cabeza, que te lleva siempre a la supervivencia, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, voy a hacer dieta, claro, dejas de comer calorías. Tu cerebro reptiliano dice, este tío es tonto, este tío se va a morir. Como no coma, se muere. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que abres la nevera y ves la tarta de nata, tu cerebro reptiliano te dice, cómela, cómela. Pero es que es porque él cree que tú te estás muriendo. Lo que no sabes es que tú tienes una meta a largo plazo que es mejor, que es adelgazar. Pero tu cerebro reptiliano no entiende de eso. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo estaba en un cuerpo de un ser humano con su cerebro reptiliano. ¿Qué le pasó? Pues que su cerebro reptiliano le dijo, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a ir allí a morirte? ¿Me entiendes? Sobrevive, ¿eh? No tienes que ir allí. ¿Qué pasa? Jesús sabía que su meta final era salvar la humanidad, pero su cerebro reptiliano le estaba como jugando una mala pasada. Entonces se dio cuenta que por sí mismo no podía superar eso, porque era una falla del programa informático que tenemos en el cerebro. Tuvo que ponerse a orar en el Monte de los Olivos y Dios desde el cielo vio que a lo mejor solo, que lo más seguro es que solo no lo iba a poder conseguir, solo no iba a ir a la cruz. ¿Qué hizo? Le mandó un ángel. Lo dice la Biblia, si lo lees lo pone. Le mandó un ángel que le ayudó a hackear su mente. Pudo hackear su cerebro reptiliano, hasta sudó sangre y al final pudo lograr su objetivo a largo plazo, que era ir a la cruz. Pero su cerebro reptiliano le pedía el objetivo a corto plazo, que era sobrevivir. Esto en la vida real es igual, para todos. Todos podemos tener a Jesús como ejemplo. Todos tenemos metas a largo plazo, pero nos dejamos llevar por los placeres o en el momento lo que te pide el cuerpo y al final acabas cayendo y acabas desviándote de tu meta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que aprendí yo? Aprendí a que por nosotros mismos no lo podemos conseguir. Tenemos una falla en el programa. Jesucristo también la tenía. De hecho, es el ejemplo a seguir. Entonces, la única manera es acudir al programador que nos hackee la mente. Hay gente que hace budismo y meditación y se va al monte a pensar y resetea su mente. Pero claro, resetear la mente la haces tú mismo, a ti mismo. Y eso no funciona. O sea, puede funcionar un poco. Pero al final, el programa informático que está fallado, con resetear la mente no lo arreglas. Eso es como apagar el ordenador y lo vuelves a encender. ¿Sabes? Tú tienes un problema en el ordenador y se bloquea y te dicen apágalo y vuélvelo a encender. Esto es una tontería, eso de lo resetea, eso te soluciona el problema hoy. Pero mañana, como no llames al técnico, el ordenador sigue sin funcionar. Esto es igual. Si tú no acudes al programador principal, que es nuestro creador, para hackear nuestra mente, no vas a acabar consiguiendo jamás tus metas a largo plazo. Y eso es una cosa que aprendí y es una cosa que yo recomiendo y en el libro hablo de cómo se puede hacer y explico cómo se hace. Bueno, Juanma, la verdad que es una forma muy actual de explicar el problema que tenemos las personas, ¿no? Que justamente, aunque nos planteemos las metas, luego comprobamos que somos incapaces por nosotros mismos de hacer lo que queremos hacer. Y bueno, claro, esa contradicción tremenda, ¿no? Y solamente con la ayuda de Dios, con su poder, con el poder de su Espíritu Santo, podemos realmente solucionar ese problema de voluntades, claro, y tomar la decisión que nos conviene. Hay ejemplos prácticos, por ejemplo, yo que estoy casado, mi objetivo a largo plazo es llegar a abuelito de la mano de mi mujer, porque es que es mi sueño llegar a abuelito siempre con ella. Pero ¿qué pasa? Voy por la calle o conoces a alguien o lo que sea y una chica guapa que está sola, que te dice, te invita a su casa a tomar un café, yo qué sé, y puedes tener miles de situaciones de meterte en un laberinto que sin darte cuenta, pues igual puedes estar en el momento de ponerle los cuernos a tu mujer y destruir tu vida, destruir tu matrimonio, tus hijos y todo, por un momento. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tu cerebro reptiliano te pide lo que te pide el cuerpo. Y como todos estamos fallados, porque lamentablemente tenemos que reconocer que todos tenemos esta falla de fábrica. ¿Quién no ha pensado alguna vez o quién no ha mirado a otra mujer como un poco de uy, qué guapa o lo que sea? Entonces, la solución ¿cuál es? En ese mismo momento, antes de tomar una mala decisión,
acudes al programa. Esto se puede conseguir ser un hábito. Son 3 segundos. Te conectas con tu creador y le dices, ayúdame a hackear la mente. ¡Pam! Te manda un ángel, hackea tu mente y le dices a aquella chica, oye, disculpa, yo es que estoy casado, yo no quiero saber nada, pum, y te largas corriendo. Estoy montándote una película y una historia inventada, pero para que veas que es práctico. Eso es una forma práctica de ponerlo en práctica en tu vida. Muy bien, pues Juanma, muchas gracias por hablarnos tan claro, porque realmente es lo que cada día vivimos nosotros, ¿no? Y es importante que aprendamos a tomar las decisiones correctas que nos van bien en la vida, y eso son fuente de felicidad y de paz. Y bueno, ¿quieres decir alguna palabra más para concluir esta preciosa entrevista? Bueno, que en el libro La salida del laberinto, bueno, pues cuento un poco las claves para poner en práctica, muchos puntos que cuando acabes el libro puedes empezar a poner en práctica enseguida. Es muy divertido, mucha gente que lo ha leído me ha dicho que se ha divertido mucho. Y nada, lo podéis conseguir en Amazon. Lo podéis comprar en Amazon, se llama La salida del laberinto y el autor es J.S. Sutton, que soy yo, Juanma Salvador Sutton. J.F. Sutton. Sí, J.S. Sutton, de Juanma Salvador Sutton. Lo podéis conseguir en Amazon y el ebook vale 2,99 y el libro de tapa blanda está alrededor de 10 euros.